Muchísimas gracias por continuar con nosotros y vea de lo que vamos a conversar a continuación. Hay heridas en la infancia que se pueden convertir en traumas, dolores verdaderamente que nos pueden acompañar a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo hacer para luchar en contra de esto, superarlo, salir adelante, ser libres? Está con nosotros Nadia Abado, ella es terapéutica, mentora emocional, autora y conferencista. Bienvenida. Gracias, Mari. Feliz, Gracias. Contenta de poder compartir con la audiencia hoy. ¿Cuáles son esos hechos de la infancia que pueden convertirse en una herida y sobre todo de qué depende? Sí, bueno, primero que todo, todos estamos heridos. Hay personas que están conscientes, hay personas que no están conscientes. Como adultos que somos, puede estar ese nivel de inconsciencia. Cuando éramos niños tuvimos experiencias, información, hechos que quedaron grabados en nuestro inconsciente. Es como una memoria emocional que está ahí, que a veces lo sé, a veces no lo sé, porque hay como lagunas mentales que nos hacen olvidar, pero toda la información queda registrada en el inconsciente. Entonces, esas experiencias difíciles que hemos tenido de hoy como adultos nos afectan. Por ejemplo, si una persona sufrió una herida de abandono es que papá y mamá estuvieron ausentes. Puede ser físicamente o puede ser emocionalmente, digamos que ellos estaban ahí, pero no me prestaban tanta atención, puede ser que trabajaban mucho y cuando llegaban a la casa estaban muy cansados y no me atendían. Y yo como niña, una niña de 3, 4, 5 años o como niño, sentí ese abandono. Entonces el abandono no solo es físico, pero también puede ser que no haya una vinculación emocional. Estamos presentes en el Facebook Live para que ustedes aprovechen y hagan las consultas a la terapeuta en este momento. Ahora, ¿cómo es que una herida de la infancia puede llegar a convertirse en un trauma? Bueno, generalmente las heridas y los traumas son diferentes. Los traumas, digamos que son experiencias más difíciles. Un trauma puede ser que yo estuve en una guerra o presencié un asesinato o estuve en una catástrofe natural o tuve pérdida significativa, una enfermedad crónica. Son experiencias más fuertes que a veces el trauma puede estar congelado porque se me olvidó, porque el cerebro tiene ese mecanismo de crear esa laguna. Y una herida es una experiencia, también es dolorosa, pero digamos que en menor intensidad. Entonces, o puede ocurrir también que heridas, digamos que yo tengo muchas experiencias, muchas heridas, muchas experiencias difíciles se pueden convertir en un trauma. Ahora, hablemos acerca del rechazo, porque ¿qué pasa cuando somos rechazados de niños? ¿Cómo se puede manifestar en la vida adulta? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer al respecto? Claro, digamos que de niños fuimos rechazados por nuestros padres. Tal vez de manera inconsciente nuestros padres se burlaban de nosotros o nos descalificaban o no nos daban esa aceptación que necesitábamos. Si yo como adulto crezco con esa herida, no soy consciente, no la trabajo, no he ido a terapia, yo empiezo a ser un adulto o una adulta insegura, siento complejo, ¿verdad? Porque ya traigo la información de rechazo, entonces digamos, no pido un aumento salarial porque me da miedo que me rechacen, no opino sobre este tema porque me da miedo que descalifiquen mi opinión. Probablemente, dependiendo de la herida o la máscara que estemos utilizando, opto por no tener una pareja porque me da miedo que esa pareja me rechace, o si es herida de abandono, que esa pareja me abandone. Por ejemplo, las personas abandonadas es mucho el miedo a que alguien se vaya de mi vida, ¿ya? Entonces, todo lo que sufrió de niño, esa información está ahí. Y la información que me dice es, te pueden rechazar, te pueden volver a abandonar. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Tal vez estamos viviendo en automático. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? La mayoría de las personas viven en automático. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Observándote, autoevaluándote, conociéndote. Y vos decís, bueno, siento que a nivel afectivo no logro salir adelante. Tengo una pareja, tengo otra pareja, tengo otra pareja. Entonces ahí hay una bandera roja. Yo tengo que decir, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿En qué manera yo contribuyo a que mis relaciones no sean armoniosas, no sean estables, no sean sanas? Entonces yo tengo que ver los patrones. Si es que, por ejemplo, hay personas que tienen un programa mental de que abandono a mi pareja antes de que ella me abandone a mí. Entonces, a nivel inconsciente, yo creo conflictos para que esta persona me deje a mí o yo la dejo antes de que me abandone. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Es ver cómo son tus relaciones, es observarte, pero sin juicio. Prestarnos atención. Ahora, el abandono, ¿cómo es que afecta a los niños sentirse abandonados? Y sobre todo, ¿cómo afecta a ese adulto que ya creció con esa herida del abandono? Sí, bueno, el niño hay que ver, y esto es importante recalcar, puede sentirse abandonado aun cuando no está abandonado, porque lo complejo de las heridas
es la percepción. Digamos que, no sé, un niño, la mamá le dijo, hoy te voy a llevar al parque, pero la mamá le surgió un imprevisto, una reunión, llama por teléfono, le dice al niño, no te voy a poder llevar al parque porque mi jefe me mandó a una reunión a última hora. El niño aún así puede percibirlo como un abandono. Entonces, eso es lo complejo, que dependiendo de la susceptibilidad, la historia emocional, podemos percibir cosas que sí están ocurriendo o que no están ocurriendo. Entonces, el niño va con esa herida y puede ser algo tan sutil como la mamá le dijo, cochino, usted se orinó desordenado. ¿Qué vos decís? Hoy como adulta decís, no, pues si mi mamá me decía eso. Pero eso puede estar mermando tu autoestima como adulta. Ahora, ¿qué pasa? Porque como adulto lo podemos interpretar de una manera, pero el niño interior lo interpreta de otra forma. ¿Cómo podemos hacer para paternar o maternar a nuestra niña y niño interior para poder solucionar ese tema y decir, no te sientas así, eso no era que te estaba abandonando, simplemente se le presentó otra situación? Totalmente. Cuando te sientas ofendida porque alguien no te incluyó en el plan, no te invitó, no te llamó a su fiesta y todo, te sentí ofendido, nos los tomamos personal y es en ese momento detenerte y decir, a ver, yo, María Cris, ¿esto es la niña herida o es la adulta? ¿Cómo reaccionaría la niña? La niña se va a resentir, va a crear pleito, va a reclamar, va a llorar, se va a aislar. ¿Cómo lo haría la adulta? Ok, no me incluyeron en este plan, no pasa nada. Sí me da mi cosita, sí, siempre vamos a sentir, pero como la adulta, ¿cómo una adulta ya consciente, madura emocionalmente, responde a esto? Entonces, es siempre preguntarte cómo lo haría la adulta responsable. ¿Cómo lo haría la adulta? ¿Cómo lo haría el adulto responsable? Excelente. Ahora, Julia nos está preguntando en el Facebook, ¿qué recomienda a nivel de pareja para poder mejorar la relación, entender cuál es el trauma del otro y también las heridas de cada uno? Sí, hay que entender que cuando una pareja está peleando, no es el adulto y la adulta, es el niño y la niña herida. Entonces, si es una pareja que está teniendo muchas dificultades para relacionarse, pues hay que ver el contexto, qué es lo que está pasando, si hay una infidelidad o si son problemas económicos o qué. Pero si es algo muy fuerte, muy crónico, muy repetitivo, sí sería conveniente ir a terapia de pareja. Pero entender siempre que el punto de partida es que un adulto es un niño y una niña herida finalmente peleando por sus intereses. Sí. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la humillación y cómo se manifiesta en la vida adulta cuando sufrimos humillación cuando éramos niños? Claro, la humillación cuando fuimos niños pudo haber sido bullying, exceso de críticas, rechazo. Yo me sentí humillada como niña. Entonces, cuando yo crezco con esta herida, voy y soy una persona muy susceptible. Cualquier crítica que me den, me lo tomo a mal, me siento muy susceptible, me vuelvo a sentir humillada como se sintió la niña. Se revive todo. Se revive todo. Si, por ejemplo, mi papá o mi mamá o la abuelita, mi persona de crianza, decía, tu hermana es mejor porque tiene mejores notas y vos sos un desastre, entonces yo voy con esa información, llevo la creencia limitante que soy un desastre. Cuando yo estoy en un contexto laboral y hacen una mínima felicitación a un colega, se me abre la herida de nuevo y yo no me acuerdo, pero mi inconsciente me dice, ¿te das cuenta que vos no podés? Y esta es como tu hermana, buena. Entonces te lo tomás a mal, la persona se siente muy vulnerable, resentida y ahí empiezan las fricciones, los celos, las envidias y todos los conflictos. Ahora, el tema de las injusticias. ¿Qué pasa cuando de niños sentimos que fueron injustos con nosotros? Como por ejemplo, que uno puede tener la percepción, no sé, que el hermano era el favorito. Entonces, en la vida adulta, ¿cómo se manifiesta? O que lo castigaron y no tenían que hacerlo. La percepción del niño, ¿cómo se manifiesta esto en la vida adulta? Es lo mismo. Traes la injusticia muy fuerte, entonces cualquier cosa en donde haya un favoritismo hacia otra persona o hay un acto de injusticia, digamos que alguien te robó, obviamente uno se enoja, pues, o se pone vulnerable, pero lo vivís más fuerte, porque esto te conecta con la herida. En la medida en que nosotros estamos heridos, conectamos con esa información. Si no estás tan herido que alguien te robó, sí te va a molestar, sí vamos a siempre sentir algo, pero ¿cómo lo vas a vivir? La injusticia la vivís más fuerte si traes muy fuerte esta herida. Ahora, quiero aclarar que todos tenemos las heridas. Generalmente se hablan de 5 heridas principales, las 5 heridas emocionales o las 5 heridas de alma. Hay otras heridas, pero en la medida en que una herida es más fuerte, eso se va a expresar de diferentes maneras en nuestra vida. Nadia, ¿cómo se empieza a sanar? Importantísimo. Primero, el autoconocimiento.
yo tengo que entender quién soy, cuál es mi historia emocional, cuál fue la historia de mis padres, cuál es la historia de mi linaje, de mis ancestros, ese dolor transgeneracional o esas heridas transgeneracionales que vienen de la mamá, de la abuela, de la bisabuela. Entonces, el autoconocimiento es muy importante. El autoconocimiento te va a llevar a tener esa conciencia emocional, de entender por qué Maricris es como es, por qué me ofendo, por qué me duele, por qué me da miedo el abandono, o por qué me da miedo el rechazo, o por qué soy tan sensible a la injusticia o a la humillación. Y bueno, si yo puedo irme como trabajando con herramientas emocionales, también yo mucho practico con mis alumnos herramientas espirituales como la meditación, ¿verdad? Que es una herramienta terapéutica y espiritual, no religiosa, con todas estas herramientas. Pero si yo siento que me está costando progresar, podemos ir a terapia, podemos ir donde un psicoterapeuta que nos ayude a poder trabajar en las heridas. Marlene nos está contando en el Facebook que la vida fue muy dura para ella y sí, formó una familia, pero le ha costado mucho poder guiar a sus hijos y también la relación de pareja. ¿Cómo puede hacer ella? Porque ella siente que ha sido porque la vida fue dura con ella y ahora quiere sanar para poder seguir adelante. Claro, ella va a poder sanar, por supuesto, y la vida, yo siempre les digo, y esto por favor, que no se interprete como algo romántico, la vida te da las dificultades que vas a necesitar para salir adelante. Podemos venir de traumas, incluso traumas como me violaron, me abandonaron, me secuestraron, y todas estas circunstancias difíciles te van a convertir en una persona resiliente, en una persona fuerte, o sea, entender que todo tiene una misión, una visión, todo tiene un propósito, un para qué. Entonces es como tomar mi rol de protagonista, no de víctima, porque a mí, porque me pasó esto, tomar mi rol como resiliente y poder transmutar todo esto para llevarlo y encauzarlo hacia mi sanación y cuidado de esta persona, luego poder ayudar a otras personas. ¡Qué belleza! Ahora las traiciones, ¿cómo pueden marcar las traiciones nuestra infancia y nuestra vida adulta? Sí. Mira, la herida de traición en un niño se vive cuando, por ejemplo, habían promesas que los padres no cumplían. Te voy a llevar, te voy a poner. O el niño puede haber vivido una traición como propia cuando el papá traicionó a la mamá, se fue de la casa con otra persona. Cuando ocurre esto y yo no he trabajado la herida y yo soy una adulta herida, me da miedo que me traicionen. Entonces, por ejemplo, en una relación de pareja, me convierto en una persona controladora, insegura. ¿A dónde vas? ¿Con quién fuiste? ¿Estás misterioso? Te reviso el celular. ¿Por qué? Porque desconfío. ¿Por qué? Porque tengo una herida de traición. ¿Por qué? Porque tengo miedo que me traiciones, así como papá traicionó a mamá o así como otros me han traicionado. Entonces, las heridas siempre afectan tus relaciones de cualquier naturaleza, laborales, sociales, afectivas, siempre. ¿Cuál es el ABC para poder salir adelante y superar estas heridas de la infancia? Bueno, como mencionamos anteriormente, un poco la parte del autoconocimiento. Yo empiezo a entender mi historia, quién soy, por qué siento como me siento, por qué me siento tan vulnerable en situaciones así, por qué me echo a morir en algo que tal vez no es tan grande. Sí, siempre es válido sentirnos mal, ¿verdad? Entonces, el autoconocimiento, la conciencia emocional, yo recomiendo que lean libros, que tomen cursos, que trabajen este tema de la inteligencia emocional, que trabajen el tema emocional, la educación emocional, que no existe en las escuelas, que no existe en las universidades. Y cuando yo pueda ver que definitivamente hay algo que yo no lo puedo trabajar solo, hay que confiar y hay que ir donde los expertos en salud mental. Hay que hacer terapia, hay que hacer ese trabajo interior. Siempre el trabajo psicoemocional de la mano del espiritual. El espiritual es muy importante porque no solo somos la mente. Si yo solo me trabajo aquí, me quedo en la mente, pero somos espíritu. Y es importante que la persona se sienta llena, conectada con Dios, la vida, la naturaleza, el universo, tener estas herramientas que nos ayuden a experimentar paz. Porque aunque el pasado nos marca hoy en el presente es el que cuenta. ¿Qué hago yo hoy con mi vida? ¿Cuáles son las herramientas y cómo lo voy a vivir? Nadia Amado, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy amable. ¿Se antoja un chifrijo? Claro que sí, por supuesto. Un chifrijo de camarón es lo que tenemos a continuación en la cocina con el chef Daniel.